distintivos. El tema de hoy día el capítulo de hoy día es edificando a la iglesia a la manera de Dios. Como le dije, ya hemos hablado un poco de esto cuando hablamos del modelo de Dios para la iglesia. Recuerdan, ¿no? ¿Cuál era el modelo de Dios para la iglesia? El libro de los Hechos. Ahí encontramos el fundamento, encontramos las prácticas, las principales cosas que se hacían en la primera iglesia, una iglesia llena de Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo y dijimos que cuando uno se mantiene en la palabra, en la oración, en la Santa Cena, en la comunión unos con otros, ¿qué pasará automáticamente? Dios obrará, Dios añadirá a las personas, Dios se manifestará. Y creemos en eso, y ese es el modelo de Dios para la iglesia. Hemos hablado de que es importante que la palabra sea el centro, y vamos a hablar más todavía de eso. Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado del llamado al ministerio, y básicamente este capítulo yo siento que es como un resumen de varios temas que ya se han hablado antes. Cómo se debe construir, cómo se debe levantar, cómo se debe edificar una iglesia, ¿no? Cómo se debe avanzar, cómo se debe mantener una iglesia, no a mi manera, no a las tácticas humanas, no a la sabiduría humana, no a los planes del hombre, sino como Dios quiere. Y lo vamos a ver en 4 puntos hoy día. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Cómo Dios edifica? Y si bien el capítulo habla mucho del ministerio, como dije en un inicio, este libro principalmente al inicio se escribió para pastores, para siervos, para líderes, que enseñan cómo debe llevar la iglesia. Pero también creo que Dios nos quiere hablar a todos, porque es su palabra, y Dios tal vez tengas o no tengas el llamado algún día de ser pastor, o ser misionero, o ser esposa de pastor, o ser líder de la iglesia, o sirvas, no sé, porque Dios tiene un llamado diferente para cada uno. Pero lo que sí, yo sé que Dios quiere edificar nuestras vidas. Te quiere construir, te quiere levantar a ti. Donde estés, como estés ahorita, como estemos, la circunstancia en que estemos, Dios quiere levantar nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro matrimonio. Dios quiere levantar nuestra vida en nuestro servicio, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Dios quiere levantarnos, quiere edificar, quiere construir, quiere obrar. Y tal vez tenemos metas, tenemos anhelos, tenemos planes a futuro, quisiéramos alcanzar esto, quisiéramos ir a tal lugar, quisiéramos lograr esto material o espiritual, quisiéramos servir en estos lugares, y podemos tener anhelos, y tal vez esos anhelos son de Dios. Tal vez esas metas que tú tienes para tu futuro lejano o cercano son de Dios. Tal vez son cosas que Dios ha puesto en tu corazón, y tal vez sientes que son cosas que Dios te ha dicho que van a pasar, que te ha mostrado de diferentes formas que son cosas buenas. Pero muchas veces para llegar a eso que Dios quiere para tu vida, muchas veces queremos tomar atajos. Muchas veces queremos desesperarnos, nos impacientamos y no esperamos el tiempo que Dios quiere. Muchas cosas que deseamos son buenas. Y como dije, tal vez Dios realmente eso que tú anhelas tanto te lo quiere dar. Pero vamos a ver que esa construcción, ese alcanzar, ese buscar esas cosas que tú anhelas, como de repente un estudio, como de repente un viaje, como de repente un trabajo, o de repente tener una casa propia, de repente ir al campo misionero, de repente casarte cuando eres soltero, soltera, tantas cosas que puedes o podemos anhelar, pero a veces, que son cosas muy buenas, que son cosas que también son parte de la bendición del Señor, nos desesperamos para alcanzarlas y no esperamos la manera de Dios. Y comenzamos a tratar de buscarlo en nuestro tiempo, en nuestra forma, en nuestra manera. Por eso vamos a ver hoy día 4 puntos que deben estar en la iglesia y que también deben estar en tu vida. El primer punto es: no ayudes a Dios. Y lo he puesto entre comillas porque obviamente a Dios no necesita mi ayuda. Pero vamos a ver que cada vez que intentamos ayudar a Dios en nuestras fuerzas,
Cada vez que intentamos hacer algo fuera del tiempo de Dios, realmente, no, pero yo tengo la buena intención. Dios sabe mi corazón. Dios sabe que lo que quiero hacer es bueno. Y obramos y hacemos cosas que no es lo que Dios quería. El fin tal vez es bueno. Lo que quieres hacer o conseguir finalmente es bueno. Pero de repente el proceso para conseguirlo no era la forma que Dios quería. Y por eso te digo, no ayudes a Dios. Si Dios tiene un plan, si Dios quiere hacer algo en tu vida o en la iglesia, no lo ayudes en tu carne, no lo ayudes en tus formas. Chuck Smith en esta parte del libro nos advierte de dos cosas, ¿no? Acerca de las estrategias de crecimiento. Hay muchas estrategias que actualmente y en el tiempo de Chuck, que es hace más de 50 años, ya se usaban. ¿Cómo podemos alcanzar a la juventud? ¿Cómo podemos que la gente se sienta más cómoda? ¿Qué podemos tener en la iglesia para fidelizar a la iglesia? Y más que iglesia se convierte en un club social, en una compañía o una empresa que quiere mantener a los clientes contentos. El cliente siempre tiene la razón. Y muchas iglesias se han convertido en eso. Hacer sentir bien al cliente. Ustedes, hermanos, no son clientes, somos una familia. Somos familia, todos somos familia. Y las personas que vengan después serán parte de esta familia. Y está bien, ¿queremos crecer en números? Sí, quisiéramos crecer. ¿Por qué? Porque queremos que Dios se glorifique, porque queremos que más gente deje de ir al infierno y comience a crecer en Dios. Queremos crecer, sí, pero usar y sobreenfatizar en estrategias de crecimiento, usando psicología humana, usando planes de marketing, y enfatizar solo en eso y pensar que eso necesitamos y que si no está, la iglesia se tumba, está mal. Estamos queriendo ayudar a Dios en los planes humanos. No está mal usar Instagram, no está mal usar Facebook, no está mal usar las transmisiones. Son cosas que también son herramientas de Dios. No está mal prepararse, no está mal usar diseñadores para mejorar. No está mal poner aire acondicionado acá, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda. Está bien todo eso. Si Dios provee, si Dios está, lo usamos. Pero no dependemos de eso. No dependemos de mantener contenta a la gente humanamente. Si yo comienzo a hacer estrategias humanas, convertiría a la iglesia en el cine o convertiría a la iglesia en un circo. Porque quiero que estés contento. Porque quiero que estés alegre. Es triste cuando muchas iglesias van por el pastor. En Calvary pasa mucho también igual. La gente se enfoca mucho en el pastor. El pastor sí me gusta cómo enseña con autoridad. Y qué bien, Dios te puede usar, Dios le puede usar al pastor. Y no está mal que te guste cómo enseña. O que tengas tus maestros preferidos tal vez en YouTube, no está mal. Pero es triste cuando el pastor dice, iglesia, voy a estar un mes de vacaciones porque voy con mi esposa. Ha pasado en Calvary Chapel Lima, en Calvary que estaba antes. Ese mes que el pastor no estaba, la mitad de la iglesia dejaba de venir. De verdad, es triste porque a veces la gente depende mucho del hombre o de la carisma del hombre. Nosotros, hermanos, queremos depender de Dios y no de las personas, sino de estrategias humanas. Un día estaba enseñando, un amigo estaba enseñando el grupo de jóvenes, yo estaba en el grupo de jóvenes escuchando la enseñanza, bajo al primer piso al servicios higiénicos y encuentro una chica, amiga de años de la iglesia, y le digo, ¿por qué no subes a la enseñanza? Le digo, porque ya venía el grupo de jóvenes, estamos en los jóvenes, ¿por qué no subes? Ah, no, es que él me aburre cómo enseña. ¿Te aburre? Sí, no, a mí me da sueño. ¿Tú has venido al circo o has venido a la iglesia? Mejor te cuento chistes, mejor, ¿no? Y a veces los cristianos tenemos esa idea de que yo vengo a la iglesia a pasarla bien. Estoy triste, quiero que me animen. Estoy aburrido, quiero salir alegre. No están mal los chistes, no está mal ser carismático,
pero no forzarlo, no enfatizar en eso. Si el pastor toca un día un pastor que enseña un poco así, calmado, lento, como muchos pastores, mientras te dé la palabra, tú tienes que hacer el esfuerzo de concentrarte y esperar que Dios te hable. Tú no vienes al hombre, no vienes por estrategias humanas, venimos por crecer en Dios. Entonces, no dependemos de estrategias humanas como conciertos o cosas que no están mal en su momento. Está mal, no está mal si hacemos un alcance y damos comida a todo el mundo para que la gente venga como un gancho tal vez. No está mal, lo hemos hecho. Pero no dependemos de eso. Eso no da crecimiento. Eso puede ganar atención un rato. Y si yo quiero depender de eso, tendría que dar comida todas las semanas. Pero dependemos de Dios, de su obra. Y como iglesia nos enfatizamos en que no hacemos estrategias de crecimiento o no dependemos de esa. ¿Qué más? El sensacionalismo espiritual. Y Chuck también habla mucho de eso en su libro, de depender de lo sobrenatural, de querer show de milagros, show de sanidades, ¿no? Hay iglesias que tienen una vez a la semana sanidades, ¿no? Y que siempre tiene que pasar algo. Si no pasa algo especial, algo que la gente diga, wow, Dios se ha manifestado acá, Dios no ha estado ese día. Esa iglesia que no tiene el espíritu, esa iglesia no está en el fuego del Señor. Qué aburrido, solo leen la Biblia, cantan y se van. No han clamado, no han gritado, no han llorado. Y mucha gente no han danzado. Y yo sé, porque he danzado también en alguna iglesia alguna vez, he llorado en la iglesia, Dios me ha hablado en la alabanza, y Dios te permite ciertas veces, en tu caso, en la iglesia, vivir momentos así en que te constriñen, en que te humilla, en el que te estás muy alegre por Dios, y está bien, porque también Dios, somos seres emocionales, y Dios quiere que le entreguemos todo nuestro corazón, y la emoción es parte de nuestro ser, está bien. Pues las emociones suben y bajan, hermanos. Los sentimientos suben y bajan. Entonces, como hoy día no sentí nada, hoy día siento que estoy aburrido, no voy a la iglesia. Hoy me siento cansado, me siento con pereza porque he trabajado toda la semana mucho. Entonces, hoy día no voy a la iglesia. La próxima semana ya voy. Hoy día voy a la playa para divertirme un poco. Entonces, la gente depende mucho del sensacionalismo espiritual. Yo sé que hay gente que le puede gustar mucho, yo sé que hay gente que necesita eso y entiendo que hay iglesias de ese tipo para cierto tipo de gente, pero lo que yo creo en Calvary no dependemos de eso, no hacemos un sobreénfasis porque la Biblia no lo dice. La Biblia no pide que haga todo eso, cada clase que hay, cada enseñanza, ¿no? Entonces, en resumen, hermanos, cuando yo hablo de no ayudar a Dios, no hablo de no obrar ilegítimamente, no obrar en la carne. Pero Oscar, queremos llenar la iglesia de gente. Queremos que la gente venga más y alquilemos un local más grande. Queremos ser 100, después 200, después 300. Si Dios lo hace, amén, hermano, gloria a Dios. Si somos 500, amén, gloria a Dios. Si Dios provee más cosas, amén, lo recibimos del Señor. Pero para lograrlo no vamos a hacer cosas en la carne para alcanzar esa meta o ese anhelo que creo que como iglesia tendríamos, que el pastor quisiera, todo pastor quisiera que la gente crezca en el Señor, pero no vamos a obrar ilegítimamente, usar estrategias o cosas que no son de Dios, que son contra de Dios, que son en la carne, que son de presión, simplemente por lograr algo, por alcanzar cosas que tal vez Dios quiere hacerlo, que tal vez Dios quiere que la iglesia crezca, sí, pero no obramos ilegítimamente. En Zacarías 4:6 dice, entonces el ángel me respondió y me dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, por medio de mi espíritu. Dios dice, yo no dependo del ejército, no dependo de la gente, no dependo de la fuerza, sino del Espíritu Santo. Es el que obró en el Antiguo Testamento, obra en el Nuevo Testamento y obra en tu vida. No necesitamos cosas extras. Chuck dice en su libro
Otra característica distintiva de Calvary Chapel es nuestro estilo casual e informal. Nosotros no nos involucramos con el sensacionalismo espiritual, no tratamos de motivar carnalmente a la gente y no solemos gritar en la congregación. Yo creo que esto nace de nuestra creencia y confianza en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Cuando dice casual e informal no se refiere tanto a la ropa, que no nos ponemos terno o vestidos o faldazas, no habla de esto, sino de cómo guiamos la enseñanza. No necesitamos tener como que tiene que ser así y así y así, y comenzamos a gritar y después viene el canto y después otro grito. No hacemos las cosas carnalmente, simplemente hacemos que fluya Dios, que fluya el Espíritu Santo y somos flexibles a lo como Él nos guía, ¿no? Confiando en Jesucristo, no en la carne, porque Dios no me necesita. Dios no necesita que le ayude. Repito, no está mal usarlo, no está mal usar ciertas estrategias, pero está mal depender de eso o que Dios necesite de eso. Apoyando o complementando este tema, hermanos, me pareció oportuno ver el tema de Sara. Vamos a Génesis. Acompáñenme con sus Biblias a Génesis de Sara y Abraham. Es una historia que realmente se ve claramente cómo una persona quiere ayudar a Dios pensando que Dios necesita esa ayuda. Entonces vamos a ver Sara ayudando a Dios. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 21. Si lo quieren leer después en sus casas, les animo a que lo lean. Génesis capítulo 12, del capítulo 12 hasta el capítulo 21. Hoy día vamos a leer algunos versículos. 12:2 primero. Dios llama a Abraham, lo saca de su tierra y le dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, de ti comienza la promesa. Voy a hacer una nación grande y te bendeciré y tu nombre será grande y serás bendición. Entonces vas a tener muchos hijos, vas a tener mucha descendencia. En este momento, Abraham tenía 75 años y su esposa Sara tenía 65, 10 años menos, 75 y 65 años. Habían estado casados por muchos años, por muchas décadas y no tenían hijos. Sara era estéril. Y sabemos que la esterilidad para una mujer, para cualquiera, hasta ahora es difícil, pero en ese tiempo era más difícil aún. Era una causa de vergüenza, una causa como de maldición de Dios, una causa de desánimo. Sara estaba desanimada porque no podía tener hijos. Ahora, como les digo, yo creo que muchas mujeres, si le dicen que son estériles, estarían tristes. Pero en ese tiempo era más aún, era peor porque era como que no servías si no tenías hijos prácticamente para una mujer. Saltamos al capítulo 15. Pasan 10 años. Desde el capítulo 12 al capítulo 15 que Dios le llama a Abraham, pasan 10 años y Dios va a ratificar su promesa. En este momento Abraham tenía 85 y Sara 75. Génesis 15, 3, 5. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia. Abraham le habla a Dios: mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Por más que Dios le había prometido algo, que tendrá una gran nación, tendrá descendencia, Abraham dice: mira, se queja Dios, mira, tú has decidido esto, ¿no? Míralo, eres tú, Dios, eres tú, no me has dado nada. Al final mi heredero, el que será la gran nación, será un esclavo de mi casa. 4. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Tendrás un hijo de tu carne. Acá la traducción literal es: un hijo tuyo de tu carne, de ti mismo saldrá y será tuyo. Ese será tu heredero. 5. Entonces lo llevó afuera y ahí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Así será tu descendencia. Tu descendencia será como las estrellas, será
incontable. Pasan 2 años. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva, tal vez tendré hijos de ella. Y Abraham atendió el ruego de Sarai. Pasaron 2 años desde la última vez que Dios le habló, en capítulo 15. Abraham tenía 87, Sara 77, y pasa esto. ¿Sabían de la promesa? Sarai había escuchado que Dios le había dicho, de ti, tú tendrás un hijo. Entonces Sara dijo, bueno, no dijo de mí, dijo de Abraham, ¿no? Entonces voy a ayudarle a Dios. Creo que Dios no la cumplió hasta ahora, creo que Dios no ha obrado hasta ahora y yo tengo que hacer algo para Dios. Yo quiero que Dios cumpla su promesa, que Dios haga la gran nación, que Abraham tenga su hijo y que nazca una descendencia como Dios ha querido. Entonces, ¿qué le dice? Te ruego que estés con mi sierva y tendré un hijo. Es como que iba a ser un vientre de alquiler, como decimos ahora. Algo así, era la idea, que nazca a través de Agar, pero al final legalmente iba a ser hijo de Abraham y de Sara. Acá vemos, hermanos, comienza el pecado de Abraham y de Sarai, que tuvieron falta de fe. Al inicio Sarai dice, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. O sea, reconoce la soberanía de Dios. Dios ha permitido, ha decidido que ella sea estéril. Lo reconoce. Pero después no tiene fe en Dios. No tiene paciencia. Demuestra que cree en la soberanía, pero no en lo que Dios ha prometido. Fue un pecado contra el plan de Dios para el matrimonio. Dios dijo, serán una sola carne en Génesis. Y ellos sabían esto. El plan de Dios era que fuera el esposo y la mujer. Y si Dios permitió bigamia o muchas cosas más, no quiere decir que era el plan de Dios del inicio. Nunca fue el plan de Dios. Y acá Sarai está yendo contra el plan de Dios, contra la promesa de Dios, y se enfocaron en lo terrenal y realmente actuaron en la carne. Habían pasado 12 años aproximadamente. Ya estaban los dos ancianos. La espera los volvió vulnerables. ¿Han escuchado esa frase, no, que dice, ayuda que yo te ayudaré? Eso no es bíblico, hermanos. No lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. A veces nos motivamos, sí, tengo que madrugar, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas y esforzarme y ayudarle a Dios. Y así Dios obrará. Y muchas veces actuamos así, actuamos en la carne. Cuando un creyente trata de conseguir cosas de la promesa de Dios en su propio esfuerzo por la impaciencia, no logra nada. Incluso puede prolongar la espera que Dios estaba obrando. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia. O sea, no sé si me dejé entender. ¿Dios quería que tenga un hijo? Sí, era el plan de Dios. Pero a veces la espera desespera. Y nos impacientamos, no tenemos paciencia, nos alocamos y no nos gusta esperar. Entonces comenzamos a obrar haciendo cosas que Dios nos quiere, cosas que Dios no aprueba, cosas que están en contra de la palabra de Dios, cosas que son de mi carne, cosas que realmente no son buenas, que no es lo que Dios planea. Y si tú te desesperas, si tú te alocas, probablemente Dios no haga lo que quería hacer contigo.
Si tú pecas y te desvías del plan de Dios, probablemente la bendición, el plan que Dios tenía para tu vida, no se dé, o si se da, se aplace más del tiempo que Dios tenía. Tendrás que esperar más tiempo para recibir, porque al final Dios también es bueno, Dios es misericordioso, Dios te perdona. Si tú obras en tu carne, hermano, y tú vienes a Dios arrepentido, Dios te perdona, hermano. Nos perdona, me ha perdonado. Te restaura, te levanta, sí. Pero aún vivimos con las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado en su momento. Y a veces tenemos que esperar más. Jacob, Dios tenía el plan, él iba a ser el heredero, el primogénito, ¿no? de Isaac. ¿Y qué hizo? Se disfrazó de Esaú, hizo trampa y tuvo que esperar como 25 o 30 años para recién recibir todo lo que Dios tenía. Dios había escogido a Moisés para que sea libertador. ¿Qué hizo? Yo lo defiendo solo. ¡Pah! Mató al egipcio. ¿Qué pasó? Tuvo en el desierto 40 años. Tuvo que esperar hasta que tenga 80 años, 40 años más, para que recién Dios cumpla o haga su obra. Y a veces nos desesperamos, nos alocamos. Yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, eso es un poco de especulación, ¿no? Si Sara no hubiera hecho esto, de repente Isaac nacía el siguiente año, no sé. De repente Jacob experimentaba antes la promesa de Dios, de repente Moisés esperaba antes, tal vez. Realmente, yo no sé. Entonces, hermanos, tener buenas intenciones no es suficiente. Tener buenas intenciones, hermanos, no es suficiente. A veces en la iglesia queremos lograr gente, queremos conseguir más personas, queremos conseguir más ofrendas, queremos conseguir que la obra de Dios crezca, queremos abrir más iglesias, queremos hacer muchas actividades y la intención es buena. De repente tú quieres, no sé, viajar, de repente quieres estudiar una carrera, de repente quieres algo para tu familia, tienes anhelos y como te dije en un momento, tal vez Dios te lo quiere dar en algún momento, pero no son cosas malas. Si Dios quiere, lo hará. Pero llegar a conseguirlo con métodos ilegítimos, obrando en el pecado, obrando en tu carne, no es lo que Dios quiere. Los resultados, hermanos, no es suficiente para justificar lo que hacemos delante de Dios. Los resultados no son suficientes para justificar lo que hacemos delante de Dios. Cualquier cosa que se intenta hacer sin Dios, realmente casi siempre va a llegar al fracaso. Aunque al inicio puedas tener resultados, van a traer, hermanos, muchos problemas y consecuencias en tu vida. Cuando tú ves la historia sigue leyendo Génesis 16, ¿qué pasa? Nace Ismael. O sea, ¿hubo resultado? Sí, hubo resultado. O sea, tal vez dijeron, sí, Abraham dijo, tenía razón Sara. Ese era el camino, hace tiempo era para hacerlo, ¿no? ¿Por qué estamos esperando tanto? Si ahí estaba Agar hace tiempo. Abraham obedeció, ¿no? A Sara. Obedeció, estuvo con la criada, tuvo un hijo, pero si tú sigues leyendo, hubo problemas, muchos problemas entre Agar, Sara, Ismael, y comenzaron a tener consecuencias que hasta ahora lo viven. Porque de Ismael salieron el mundo árabe. Y el mundo árabe siempre ha estado en guerra con los judíos y hasta ahora está en guerra con los judíos, que es la descendencia de Isaac. Hubo consecuencias en ese momento, hubo consecuencias en tu descendencia también. Aunque no lo creas, nuestra descendencia, tus hijos que dicen que no tienen la culpa de nada, van a sufrir nuestras malas decisiones por querer ayudar a Dios. Cualquier cosa que se intenta hacer sin Dios será un fracaso miserable o un éxito miserable. Cualquier cosa que se intenta hacer sin Dios será un fracaso miserable o un éxito, porque tal vez por un momento te va a ir bien. Dices, uy, mentí y no pagué la papeleta, ¿no? Vino el policía y le dije, toma tus 10 solcitos por acá
Y me ahorré 500, 600 que me va a costar la papeleta, ¿no? Tuvo que romper la mano a la SUNAR para que no me cobre la multa. Y tú dices, wow, Dios me ha bendecido. Dios me abrió puertas. Eso no fue Dios, hermano, fue tu carne, fue Satanás, fue el mundo que permite cosas. Y también sé que Dios también tiene misericordia, porque Dios tuvo misericordia de Abraham, tiene misericordia de nosotros, y aún en su misericordia obra, hermanos, pero te lo digo por experiencia propia, hermanos, cuando uno está en contra de Dios, en contra de su palabra, y comienza a actuar, no importa la meta, no importa el resultado, simplemente quieres alcanzarla, te digo, hermano, al final de todo va a ser un fracaso miserable. Momentáneamente puedes tener un éxito que va a ser miserable, que va a ser lejos de la voluntad de Dios. Seguimos leyendo Génesis. En Génesis capítulo 17, Abraham tenía 99 años. Tenía 99 años en este capítulo de Génesis 17. Abraham se postró entonces sobre su rostro y riéndose dijo en su corazón, ¿acaso un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dígnate de permitir que Ismael viva. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él, un pacto perpetuo para tus descendientes. Dios es un Dios de gracia, hermanos. Dios es un Dios de misericordia. Por más que seamos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Por más que le hemos negado, Él nos quiere restaurar. Si uno viene arrepentido y aún en tu falta de fe, te digo, Dios aún quiere obrar en tu vida. No sé qué fracasos o qué desdichas hayas pasado en tu vida. Tú sabes lo que has vivido, tú sabes lo que has decidido y dices, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacer caso a tal persona? ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué seguí en ese camino? ¿Por qué me enterqué con esa persona? Ya pasó, ya pasó. Si Dios te ha perdonado, Dios te ha levantado y Dios aún quiere obrar en ti, hermanos. ¿Has tenido consecuencias? Sí, pero aún Dios quiere obrar. Así tengas falta de fe. Mira, Abraham dijo, ya bueno, que vive Ismael. Él será mi heredero. Porque ya Ismael había nacido. Dios le dice, no, ese no es mi plan. El plan es que de Sara, tu mujer, de ahí nacerá tu hijo. En Génesis seguimos 18, 10, 12. Dice, otra vez se le acerca a Dios en forma humana con el ángel del Señor y le dice en versículo 10, y uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba en la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido, voy a tener placer si también mi señor está viejo. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Y Dios le dice, Sara tendrá tu mujer. O sea, Dios tiene que estar recordándole, ¿sabes qué? Confía en Dios, confía en mí. Una y otra vez Dios nos tiene que estar ministrando y hablando. Y Sara se ríe, una risa como que de burla. ¿No? Está confundido, ¿qué va a pasar? Esto es imposible. Y mira lo que dice Dios. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? ¿Acaso hay algo para Dios difícil, algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti, conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Hermanos, no hay nada difícil para Dios. Si Dios quiere hacer algo, Dios te ha prometido algo, Dios ha dicho que va a obrar en tu vida en alguna forma, tengamos paciencia.
Capítulo 21. Capítulo 21. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez. En el tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo perfecto, en el tiempo preciso. Dios actúa en sus momentos, en sus tiempos. Dice, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Y nació Isaac. Hermano, el tiempo de Dios, dice la Biblia, el tiempo de Dios es perfecto. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Hay cosas que de Dios que no entendemos. No sabemos por qué Dios decide obrar de ciertas formas, hermano. Pero yo te digo, te animo, me animo también a mí, que esperemos, que tengamos paciencia, que no nos desesperemos y no comenzamos a obrar en nuestra carne. En Salmos 127:1, en la versión traducción viviente, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él no construye, si Él no está obrando, por más que tú te esfuerces, por más que tú digas, por más que tú hagas un montón de cosas, tienes que dejar que Dios obre. Estás perdiendo el tiempo. Realmente todo lo que tú puedas obrar en tu carne no sirve para nada. La aplicación de esta parte, hermanos, no usemos métodos carnales. El tiempo de Dios es perfecto. Espera. En Salmos 27:14 dice: espera en el Señor. Infunde tu corazón ánimo y aliento y espera en el Señor. Y confía en Dios. Ten fe en Él. No te desesperes. No obres en tu carne. Ya sabes que puede haber consecuencias. Estamos advertidos, hermano. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Igual te va a restaurar. Igual nos va a levantar, pero vamos a vivir las consecuencias. Entonces, no usemos de métodos carnales, ya sea en la iglesia, en tu vida, en tus metas, en tus anhelos, en lo que quieras o quieras lograr o conseguir. Tú confía y espera en Dios. Entonces, estamos viendo, dije 4 puntos. El primero dije es: no ayudes a Dios. Estamos construyendo, edificando, sirviendo en la iglesia a la manera de Dios. Primero, no ayudes a Dios. Segundo, cuando hablamos de la iglesia hay que entender que es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. En Mateo 16:18 dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré tu iglesia. Jesús dice: mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla, porque con Él somos más que vencedores. Ya todo lo que ocurre para nuestro bien. Dios está con nosotros y Él, como dice acá, edificaré. No necesito tu ayuda, no necesito de tu humana sabiduría, no necesito de tu poder o tu capacidad. Yo solo te quiero usar, yo te quiero capacitar a ti, yo quiero guiarte a ti, yo quiero levantarte a ti y que yo glorificarme en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, y Él va a edificar la iglesia. Chuck en su libro dice: si tenemos la completa certeza de que es su iglesia, que Él va a edificarla y que Él va a hacer su trabajo, entonces todo lo que yo tengo que hacer es serle fiel. Simplemente necesito observar su trabajo y entonces la presión deja de estar sobre mí. Yo no me acelero o presiono, porque la obra de Dios no es mi responsabilidad. No es mi iglesia, no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Dios. Entonces, hay que confiar, hay que descansar cuando hay problemas, cuando no hay luchas en la iglesia, como cualquier iglesia, cuando hay luchas en tu vida también, hermanos. Tú le perteneces a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Hay que dejarlo que Él obre, hay que dejar que Él se manifieste y que Él guíe también en las decisiones que hay que tomar. Entonces, no ayudes a Dios. Es la iglesia de Dios. Tercer punto:
sé fiel a Dios. Seamos fieles a Dios. Si somos una iglesia pequeña, seamos fieles con esa iglesia pequeña. Si somos un grupo pequeño, seamos fieles. En lo que Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado a estar, sé fiel a Dios. Abraham tenía que ser fiel a Dios. Tenía que esperar, así no vea nada, no vea ni un resultado inmediato, así no vea las cosas como él esperaba verlas, en el momento que él esperaba verlas. Igual, él tenía que ser fiel a Dios. Y acá estamos en el contexto de la iglesia, ¿no? De los pastores, también de los siervos. En Hechos 20:28 dice, entonces Pablo le está hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso y le dice, tengan cuidado de ustedes mismos, vean por ustedes mismos, no se confíen en ustedes mismos. Cuídense a sí mismos, pero también cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Su iglesia, de nuevo, es la iglesia de Dios, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Entonces, si Dios te ha puesto en algún ministerio, hermano, si Dios te ha puesto a servir en los niños, en la transmisión, en la limpieza, en el evangelismo, en cada cosa que puede haber en la iglesia, hermanos, así sea poner las tazas de café, sea limpiar algo, es parte del ministerio, es parte del servicio. Si Dios te ha puesto a enseñar, te ha puesto a predicar, a discipular a otros, o te va a poner en un momento, hermanos, tú tienes que ser fiel, cuida. Esa es tu chamba, es cuidar la obra de Dios. Pero tú me dices, ahora, Oscar, me has dicho que no ayude a Dios y acá me dices que sí ayude a Dios. No entiendo, parece contradictorio. No, hermanos. Como siempre hay que buscar el balance también. Cuando hablamos del servicio a Dios, cuando hablamos de lo que hacemos para Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, no quiere decir que te vas a quedar sentado sin hacer nada. Hay gente que malentiende eso, ¿no? Espero nomás, entonces me quedo en mi casita a esperar echadito ahí en mi cama que Dios obre. No, ese es un extremo malo. El otro extremo malo es obrar, luchar en tus fuerzas, por más que sientes que Dios no lo quiere, por más que sientes que Dios ya cerró esa puerta, tú la quieres abrir como sea y te la fuerzas y haces cosas que no son legítimas, cosas que están en contra de Dios. Ese es el otro extremo malo. El extremo bueno es confiar en Dios, que Él te capacite y obrar en la obra de Dios legítimamente. Cuando fue a pelear David con Goliat, él solo se quedó parado y dijo, Dios, tira tu rayo y túmbalo a Goliat. ¿Dios lo podía hacer? Sí lo podía hacer, pero también implicaba que David agarre la piedra, la onda y ¡fum! Tire, ¿no? Dios mató a Goliat, sí, pero usó el bracito de David, usó su habilidad de David para hacerlo. Entonces tus habilidades, tus capacidades, ponlo al servicio de Dios. Tienes que también hacer. Cuando derrumbó los muros de Jericó, tuvieron que caminar 7 días, dando vueltas a todos los muros. Si no lo hacían, Dios tumbó los muros, no fue la caminata, pero ellos tenían que hacerlo, tenían que confiar, tenían que dar pasos de fe. ¿Quieres un trabajo y no lo buscas? Tú quieres, no sé, que llegue, que te llamen, toma este trabajo para ti. No, tenemos que tocar puertas, tenemos que movernos, tenemos que también actuar, tenemos que servir a Dios. Es, como dice un amigo, oración, ¿no? Ora y acción, ora y acción. Oras y también actúas y te manifiestas y te mueves. Repito, de forma legítima, sin que haya pecado, sin que uses herramientas, estrategias pecaminosas en tu vida. Jesús le dijo a Pedro acá, volvió a decirle en Juan 21:16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tu chamba simplemente era pastorear, ¿no? Chuck también en su libro dice, es su trabajo el añadir a la iglesia, hablando de Dios. Es su trabajo edificar la iglesia. Mi trabajo es solamente amar a las ovejas, cuidarlas, velar por ellas, alimentarlas, atenderlas y confiar que en el Señor
edifique la iglesia y añada a los que han de ser salvos. Mi trabajo es simplemente ser fiel en eso, obrar en eso, servir a las ovejas, cuidarlas, alimentarlas, y Dios es el que hace la obra, ¿no? Entonces, no ayudes a Dios, es la iglesia de Dios, sé fiel a Dios. Y por último, hermanos, el centro de tu vida, el centro de la iglesia, el centro de nuestra familia, debe ser la palabra de Dios. Es el centro, no cosas humanas. No vamos a hablar mucho de este tema, hermanos, porque hay un capítulo específico para hablar de ese tema, pero Chuck también lo menciona ahí. Dice, en Calvary Chapel no existe este alboroto. Nosotros no estamos en la búsqueda carnal de nuevos programas o emociones espirituales para tratar de atraer a la gente. Es la palabra de Dios en la que confiamos, la que enseñamos y en la que nos apoyamos. Es el fundamento sobre el cual estamos edificados. Es inagotable, no consume, ella se mantiene andando y siempre caminando. Es triste ver que muchas iglesias han quitado el fundamento, que muchas iglesias han quitado la base de la palabra de Dios. Es el fundamento. No podemos levantar una iglesia, no se puede crecer una iglesia real y verdadera si no está la palabra. Si una iglesia está llena de gente, pero no está la palabra, esa gente no es ni creyente tal vez. Simplemente son, como dijo alguien, cristianos de domingo. No son cristianos reales. Nosotros queremos, aunque estemos con 10 o con 20 o con 30, que todos sean fieles al Señor, que todos estén creciendo en el conocimiento de la palabra. Y lo que va a producir eso es la palabra, no las estrategias humanas. En Efesios 2:20 dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Jesús dice, ustedes van a llevar fruto realmente si permanecen en mí. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Cuando estamos en su palabra. No hay otra forma de estar en Dios, sino es estar en su palabra y podemos pedir, podemos orar y buscar en su voluntad. Entonces, hermanos, estos fueron los 4 puntos que hemos visto hoy día de cuál es la manera de Dios para edificar su iglesia, cómo Él obra en su iglesia y cómo Él edifica nuestras vidas. Primero, no ayudes a Dios, no obres en tu carne, no hagas las cosas carnalmente y legítimamente. No, Dios no te necesita de tu ayuda, no necesita del pecado para conseguir cosas, para lograr cosas. Recuerda que así tengas resultados, si lo haces de la forma incorrecta, al final será algo miserable. 2, recuerda que todo es de Dios. La iglesia es de Dios, tu vida es de Dios, tu casa es de Dios, tu familia es de Dios, tu trabajo es de Dios. Y cuando tenemos un problema, alguna dificultad, hay que confiar que Dios va a resolver. Él sabrá cómo hacer las cosas. Es su iglesia. Hay necesidades, nos queremos mudar, queremos buscar un local, viene más gente. Dios guiará al pastor, Dios abrirá puertas, Dios proveerá para todo lo que quisiéramos como iglesia. Tal vez, como dijo el domingo el pastor, somos una iglesia con pocas fuerzas, que no somos una mega iglesia, que no tenemos muchas cosas como tal vez otras iglesias, pero Dios nos ha bendecido igual todo este tiempo, hermanos, y nos quiere seguir bendiciendo. Nosotros simplemente hay que ser fieles. Tercer punto, ser fiel. Nos mantenemos fieles. Si Dios te ha puesto acá, sientes que Dios te ha llamado acá a esta iglesia y ya eres miembro de la iglesia, eres miembro de esta familia, sé fiel a Dios. Haya problemas, van a haber problemas. Va a haber momentos difíciles, van a haber, hermano, van a haber.
Pero tú si simplemente ser fiel, confía en Dios. Y no te olvides de que el centro de tu vida y de la iglesia es la palabra de Dios y no cualquier estrategia humana. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos grandemente, Señor, en tu palabra. Señor, te pido perdón, Señor, si no he confiado en ti. Te pido perdón si he obrado, Señor, de una manera que no te agrada en mi vida, en mi servicio, en mi familia, Señor. Te pido perdón si hemos obrado en la carne, Señor, porque hemos sido impacientes, nos hemos desesperado, Señor. El miedo nos inundó, Señor, y no hemos confiado en ti. Restaura nuestras vidas, Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos a vivir las consecuencias. Ayúdanos a levantarnos. Y tú sigue obrando, Señor. Obra en esta iglesia. Obra en nuestras vidas, Señor. Y cumple tus promesas. Yo sé que tú no fallas. Yo sé que tú no nos olvidas. Yo sé que tú no nos dejas. Queremos permanecer y queremos seguir en ti. Danos sabiduría. Danos guianza en todo, Padre eterno. Gracias, hermoso Dios, por esta iglesia. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, ¿no? El domingo sí.